estar. Esa y la mayor satisfacción de no veres. De todas maneras, va a decir usted que soy muy atrevido, pero... Diga, diga. Si no me pasa mal que dé una opinión, yo creo que de alguna cocina de la novela no acaba de... ¿A qué cocina se refiere? Pues por ejemplo, a la protagonista. Hombre, ¿qué pasa a la protagonista? Pues que ya es difícil creer que una rapacina de 11 años pueda colarse en los palacios para noches robar cuadros y joyas. Los niños no pueden salir a las noches y dedicarse a estar en los balcones. Pero ya explico en la novela que el padre está solo y que la madre picó una mosca que tiene y que la enfermedad del sueño y por eso no se entere cuando sale de casa. Bueno, ahí también se fue un poco la mano. Doña Elisa, ¿no ha vuelto a hacer lo de la mosca ese? Pues a mí gustóme. Otra manera, lo que no me convence, ye que la ladrona sella cinturón negro séptimo dan a la edad que tiene. Hombre, entonces ¿cómo quieres que luche contra la banda de tuertos? Bueno, otra vez se fue la mano. Una banda de ladrones, dos tuertos, eso no se lo cree nadie. Oiga, ¿usted haciendo algo contra los tuertos? Y ya puestos eso que al final el primo, de la invitada, del sheriff, de la tía, del fío, del mayordomo, del conde, sea huérfano, de la fiada, del padre, del segundo y de un tuerto. Hombre, eso y un poco revesoso. Sí, yo ahí perdíme. ¿Qué dices que ya era del